En el libro de Lucas, capítulo 13, hay un mensaje muy profundo, muy especial que nos da el Señor en cuanto al verdadero arrepentimiento. Y dice desde el versículo 1, en aquel mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. El criterio de los judíos era que si usted estaba enfermo o le pasaba algo malo, era porque Dios lo había castigado, porque usted estaba en pecado, era un pecador, y bueno, por eso vino la ira de Dios. Amén. Y Jesús va a corregir eso. Le dice: mira, le están diciendo: Señor, Pilatos ha matado a algunos galileos y esa sangre la ha mezclado con los sacrificios. Y el Señor le dice: ¿y ustedes piensan que porque pasaron eso, de ser asesinados así, ellos eran más pecadores que todos los galileos? Hoy diríamos: ¿ustedes creen que esos delincuentes que fueron masacrados en las cárceles eran más pecadores que los demás presos? La Biblia dice que todos somos pecadores y no hay justo ni siquiera uno. Dios no pesa ni califica el pecado es pecado. Un chisme es pecado. Asesinar a una persona tiene el mismo peso. Amén. La lujuria es pecado. Cometer adulterio tiene el mismo peso que la lujuria. Asesinar tiene el mismo peso que el rencor o el resentimiento. El pecado es pecado. Decían en la escuela: ¿qué pesa más? ¿Un quintal de hierro o un quintal de algodón? ¿Qué dice usted? Los dos pesan iguales. Los dos pesan iguales porque estamos hablando de un quintal. Claro que un quintal de hierro va a ser un pedacito así, pero un quintal de algodón van a ser un cuarto lleno, creo, ¿verdad? Pero pesan igual, ¿sí? El uno se ve más suave, el otro más duro, el uno más liviano, el otro más pesado, pero pesan igual. Así para Dios el pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Y Él está diciendo: si ustedes piensan que esos galileos que pasaron por eso eran más pecadores que los otros y por eso merecieron eso, déjenme decirles que no. E incluso ustedes, si no se arrepienten, van a recibir el mismo castigo que ellos. Es decir, la paga del pecado es muerte. Si no en esta vida, en la otra. La muerte segunda. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Es el mismo castigo. Y luego dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Aquí no está hablando ya de los galileos, sino de los que se creían santurrones, los de Jerusalén. Y Él les dice: les digo que no, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Está diciendo: al mismo lugar donde fueron esas personas por pecadores, van a ir ustedes si no se arrepienten. Lo único que diferencia entre usted y cualquier otra persona cuando vaya a dar cuentas a Dios es si usted se arrepintió de corazón. Es si usted se arrepintió verdaderamente, genuinamente. Eso marca la diferencia. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Recuerde que el pecado trajo la caída del hombre y su destitución. ¿Qué dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre por sí mismo, en sus méritos, en su religión, en lo que haga, no puede alcanzar la salvación. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él podamos ser salvos. Él dijo: esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna.
Amén. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La salvación está en Jesucristo. Cuando usted confía en Jesús, como decíamos hace 2 semanas, la fe que salva, ¿verdad? Es confiar en la persona de Jesucristo y en su obra. Esa es la única fe que le puede salvar. Usted puede creer en Buda, en Alá, en quien sea. Igual no va a ser salvo. Usted puede creer en María, en el Gregorio, en la Narcisa, pero si usted cree en la persona de Jesucristo y en su obra perfecta en la cruz, con una sola ofrenda, dice que nos santificó, ¿sí? Nos hizo perfectos para siempre. Cuando usted pone su confianza en ello, usted alcanza la salvación. Amén. Así que la salvación es por medio de la fe. Hablábamos que la fe genuina tiene que ver con confiar en el Señor, obedecer al Señor, y todo esto motivado por el amor. La fe que obra por el amor. Así que por medio de la fe usted obtiene la salvación. Pero esa salvación que es por gracia, gratuita, esa gracia en Cristo Jesús, usted puede llegar a ella por medio del arrepentimiento. Amén. Cuando usted decide arrepentirse de sus pecados y ser fiel a Jesús, es cuando usted recibe el regalo gratuito de la salvación. Pero si no hay arrepentimiento y no hay fidelidad a Jesucristo, porque fe es eso, fidelidad, usted difícilmente va a alcanzar esa salvación gratuita. Usted podría estar creyendo que ya es salvo y a lo mejor estar reprobado. Por eso 2 Corintios 13:5 dice: examínate a ti mismo si estás en la fe. Pruébate a ti mismo si estás en la fe. ¿O no sabes que Cristo vive en ti, a menos que estés reprobado? Amén. Y si Cristo vive en mí, entonces ya no vivo yo. Amén. Con Jesucristo estoy juntamente crucificado. Dice, si Cristo no vive en ti, si Él no está dentro de tu corazón, estás reprobado. Solo estás siguiendo una religión, una tradición, qué sé yo, un ritualismo, pero estás reprobado. Mas si Cristo vive en ti, Él tiene el control de tu vida, Él es el Señor de tu vida, entonces estás aprobado, eres salvo. Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y los que no son escogidos se llaman reprobados, porque su fe no es genuina. Por eso dice, examínate si estás en la fe correcta, en la fe que salva. Por eso es importante el paso del arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Sí? La palabra metanoia, ¿sí? ¿Qué ve? Metamorfosis significa cambio de forma. Metanoia, noia es mente, cambio de mente, un cambio de mentalidad. Eso significa, ahora amo a Dios y odio el pecado. Amén. Antes amaba el pecado, me deleitaba en el pecado, vivía hundido en el pecado, obedeciendo a la carne, obedeciendo al diablo. Era enemigo de Dios en mi mente, dice Colosenses 1:20. Pero ahora que he sido reconciliado en Jesucristo, yo odio el pecado, aborrezco el pecado y amo a Jesús. Eso es arrepentimiento. El cristiano ya no peca deliberadamente. Amén. No decimos que no peca, pero ya no practica el pecado. Ya no peca con premeditación y alevosía, deliberadamente. ¿Sí? Ya no maquina, voy a hacer esto, voy a lograr esto, este es mi objetivo, voy a conseguir este pecado. Porque el Espíritu Santo le redarguye que no tiene que hacer eso. Amén. Por lo tanto, qué importante es entender que si usted ama a Dios, tiene que odiar el pecado. Salmo 97:10 dice eso. Vamos a verlo así rápido. Salmo 97:10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Si usted ama a Dios, tiene que odiar, tiene que aborrecer el mal, el pecado. Amén. Si usted ama a Dios, tiene que odiar el pecado. Si usted ama a Jesús, tiene que odiar aquello que llevó a la cruz a Jesús, nuestros pecados. Amén. Entonces usted no puede decir que ama a Dios
si todavía ama el pecado, si aún sigue amando el pecado. Amados hermanos, dice un texto, no depende del que quiere ni del que corre, dicen Romanos, sino de Dios que tiene misericordia. Usted es salvo porque alcanzó la misericordia de Dios. Y la única manera de alcanzar la misericordia de Dios, esa salvación gratuita, es por medio del arrepentimiento. Amén. No importa cuán malo haya sido una persona, si se arrepiente, alcanza la misericordia de Dios. Y eso lo podemos ver en una historia así cortita, no lo vamos a ver a profundidad. En Segunda de Crónicas, capítulo 33. Busque Segunda de Crónicas, capítulo 33. Es una historia que a mí me impacta muchísimo. Crónica 33. Desde el versículo 10. Dice en el versículo 10: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amada iglesia, si usted lee todo el contexto, la historia, Manasés fue un hombre perverso, malo. Versículo 2 dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Edificó los lugares altos que Ezequías había derribado. Hizo un poco de diabluras este rey. Era terrible, era perverso, era impío. Sin embargo, cuando el Señor lo amonesta a él y al pueblo, no hicieron caso. Vienen los generales asirios y se lo llevan arrastrando con cadenas, como un perro, como un animal. El castigo de Dios, la ira de Dios a él y al pueblo. Y cuando ya lo llevan ahí arrastrando, él clama a Dios, dice, humillado ante la presencia del Señor. Arrepentido, humillado, dice, humillado grandemente, el versículo 12. ¿Y qué hace Dios? Dice que atendió su oración, hizo que lo liberaran e incluso le devuelve el reino. Y uno dirá, pero ¿cómo? Si era un tipo perverso, era malo, se merecía lo que le estaba pasando. Pero ¿cómo puede ser así Dios? Que solo porque se arrepiente y se humilla, le perdona todo lo que había hecho. Y amados hermanos, esa es la misericordia de Dios. Y eso es lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 5. Tal vez usted se lo sepa de memoria. Desde el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso? Aleluya. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así como Manasés, cuando el pecador reconoce su maldad y reconoce su estado de condenación, y humillado se arrepiente y viene a los pies de Jesucristo, Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor, como dice también Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó al mundo. El Señor perdona nuestros pecados, nos adopta, como dice Efesios 1:5, como sus hijos, escribe nuestro nombre en el libro de la vida y dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese lugar que perdió Adán en el paraíso es restituido al ser humano en Cristo Jesús.
Así como Manasés fue restituido a su reino, así también el creyente en Jesucristo recibe misericordia, recibe perdón, recibe salvación y es sentado en lugares celestiales con Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Esa es la gracia, esa es la misericordia de Dios, la cual solo es posible alcanzar por medio de un genuino arrepentimiento. Si usted vino a la iglesia y recibió a Cristo por emoción o por conveniencia, ¿sí?, o por cualquier otro interés, pero no vino desde un corazón contrito y humillado, arrepentido, difícilmente usted alcanzó la misericordia de Dios. Amén. Para alcanzar esa misericordia y recibir esa gracia, esa salvación gratuita, toda la Biblia, de principio a fin, menciona que usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Que usted tiene que venir arrepentido, con un corazón contrito y humillado. Si usted ha leído 2 de Crónicas 7:14, ¿verdad? Que dice ahí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad?, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Eso qué significa? Arrepentimiento. Amén. Se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, ¿sí?, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Dónde está entonces la sanidad, el perdón? Cuando usted se convierte de sus malos caminos. Amén. Si alguien va a salir al baño, los diáconos lo están recibiendo por atrás. Amén. Entonces, cuando usted se arrepiente de corazón y se convierte de sus malos caminos, se vuelve a Dios de todo corazón, dice él: yo perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Pero si no hay eso, ¿sabe? Puedo ver también en la historia de Acab, que cuando el Señor le dice por medio del profeta que iba a destruir a toda su familia, a sus generaciones, Acab se humilla y se arrepiente. Y el Señor se sorprende y le dice al profeta: ¿has visto cómo Acab se ha humillado? Por lo tanto, no vendrá el juicio en sus días, sino en la de sus hijos. Miren la misericordia de Dios para un hombre tan perverso como era el rey Acab. Cuando usted viene al Señor con un corazón contrito y humillado, arrepentido de sus pecados, ahora aborreciendo el pecado y dispuesto a amar a Dios, entonces usted recibe esa salvación gratuita, alcanza esa misericordia que Él tiene para usted, porque Dios es rico en misericordia. Amén. Como dice en el Salmo 103, ¿verdad? No nos ha tratado como merecen nuestros pecados, ¿sí? Porque como el Padre se compadece de su Hijo, así se compadece Jehová de los que le temen, ¿sí? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre nosotros. Así es la misericordia de Dios. En el libro de Isaías, también en el capítulo 1, encontramos ese llamado al arrepentimiento. Isaías 1:16 dice: lávense y límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. O sea, arrepiéntete, cambia de vida. Dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa purificación, esa limpieza, esa liberación, esa sanidad, Dios se la promete y se la ofrece a aquel que deja de hacer lo malo, a aquel que se arrepiente de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el libro de Ezequiel capítulo 3, usted lo puede leer en casa, desde el 16, habla del justo y el impío. Dice: si el justo se aparta, va a ser castigado, pero si el impío deja su maldad y se vuelve al Señor, todo lo que haya hecho antes no le será tomado en cuenta, va a ser perdonado. Y por eso también dice en Corintios, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Eso es lo que el Señor nos está prometiendo a nosotros. Cuando ya llegamos al Nuevo Testamento, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento habla de esto, de arrepentirse para alcanzar la misericordia de Dios, para alcanzar la gracia del Señor. En el Nuevo Testamento vemos que el mensaje de Juan el Bautista dice Mateo 3:2: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando ve que estaban ahí los fariseos que se creían muy santurrones, dice en el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a bautizarse, les decía: generación de víboras, es decir, ponzoñosos, venenosos, mentirosos, engañadores. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿A qué llamaba Juan el Bautista para recibir al Mesías? Al arrepentimiento. Y estos religiosos creían que por hacer sus rituales, por presentar sus sacrificios, porque eran muy legalistas, ya tenían ganado el cielo. Y Juan el Bautista le dice: generación de víboras, ustedes son unos hipócritas. Hagan frutos que demuestren que se han arrepentido de sus pecados. Pero ellos nunca se iban a arrepentir de sus pecados porque ellos creían que eran santos, sin mancha, inmaculados, puros. Pero el Señor Jesús les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, porque Él conoce el corazón de las personas. Amén. Como dice también en Timoteo, tienen apariencia de piedad, pero con sus frutos demuestran lo contrario. Niegan la eficacia de la piedad. Cuando nuestro Señor también inicia su ministerio, ustedes ven ahí en Mateo 4:17, Él dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Haz la oración de fe, recibe. No, arrepiéntete primeramente. No hay salvación sin arrepentimiento. Sí, la salvación es un regalo gratuito para aquellos que vienen delante de Dios con un corazón contrito y humillado a depositar su fe, su confianza en Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso dice Juan: si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hablamos la semana pasada sobre los pecados ocultos. Y usted tiene que confesárselos al Señor con un corazón arrepentido, contrito y humillado. Cuando Jesús habla en Mateo capítulo 7, usted puede ver que Él está hablando, dice: por sus frutos los conoceréis. El árbol que está podrido no va a dar buenos frutos, sino que da mal fruto, ¿sí? Y también dice: no todo el que me dice Señor, Señor, en el versículo 21, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y miren, aquí vienen los religiosos. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Cuando dice nunca os conocí, nunca te conocí, está hablando Jesús no en su omnipresencia y omnisciencia. Él nos conoce desde antes del vientre de nuestra madre. Aquí la palabra conocer da a entender más bien: mira, tú no eres de mi familia. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y fueron sellados con el Espíritu Santo y sus nombres escritos en el libro de la vida. Así que Jesús los conoce muy bien. Pero si usted no se arrepintió y no vino a Cristo en esa actitud, dejando atrás la vida de pecado, usted nunca fue conocido en ese sentido de esa relación personal con Jesús. Usted nunca pasó a ser hijo de Dios. Simplemente lo engañaron con un evangelio a medias tintas, o usted se engañó a sí mismo. ¿Sí? Hay muchos lugares donde se predica un evangelio light. ¿Sí? Hay muchos que se llaman evangélicos y fuman, toman, bailan y hacen de todo. ¿Sí? Veíamos en Halloween a muchos evangélicos disfrazándose ahí, ¿sí? En otros países sobre todo, que es cultura eso. Y ellos creen que van a ir al cielo, que son salvos, cuando siguen practicando un sincretismo religioso, un paganismo en su vida cristiana.
Y allá pues no les dicen que eso está mal, sino que, no, sí, ya tienen ganado el cielo, ya son salvos, siempre salvos. Y a lo mejor nunca lo han sido. Porque la Escritura enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Que se trata de ser una nueva criatura donde las cosas viejas pasaron. Y eso solo es posible por medio de un verdadero arrepentimiento. Y por eso Jesús dice, el árbol podrido va a dar malos frutos, porque está podrido por dentro. Pero el buen árbol da fruto bueno, por su fruto se conoce. Cuando usted no da frutos dignos de arrepentimiento, el fruto del Espíritu, que es primeramente amor, gozo, paz. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Señor, Él no engaña a nadie. Usted mismo se ha engañado o le han engañado diciéndole, mira, todo está bien, ¿sí? Dios dice que tú eres, no sé, apóstol, profeta, que te va a prosperar, te va a bendecir, viene la unción sobre ti. Y todo eso lo venden como mercadería, usted puede ver en la televisión. Pero nunca le dicen, mira, ninguna de esas cosas las puedes alcanzar si Cristo no vive en ti. Si no has muerto para que Cristo viva en ti. Por eso el Señor dijo, si alguno viene a mí, ¿sí?, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa era la condición para seguir a Jesucristo. Amén. A veces predicamos mal el Evangelio diciendo, bueno, solo esta oración y está en el cielo. No se trata de hacer una oración. ¿Cuántas personas han hecho esa oración, se han bautizado y hoy viven perdidos? No, arrepiéntete y entrégale tu vida a Jesucristo. Es más, ni siquiera se trata de aceptar a Jesús, se trata de que Él nos acepte en su reino. Nosotros somos los que estamos perdidos y condenados. Se trata de que Él nos acepte a nosotros. Y Él nos acepta cuando venimos humillados a sus pies con un corazón contrito y humillado delante de Él. Amén. El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Por eso es que en esta historia de Lucas 13 que acabamos de leer, Él dice, si no te arrepientes vas a perecer igual que cualquiera de esa gente. Igual que esas personas que mueren en tornados, en tsunamis, ahí en la cárcel los masacran. El mismo destino tienen todos aquellos que no se arrepienten. Amén. Miren lo que está diciendo el Señor. Habla de los galileos que eran considerados paganos. Y luego habla de los de Jerusalén que se consideraban muy religiosos. ¿Sí? Ninguna de esas cosas pueden salvarte. La religión no te salva. Las buenas obras no te salvan. Te salva cuando realmente tú permites que Cristo viva en ti. Y tú tienes que morir. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amados hermanos, en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, usted va a encontrar ese llamado al arrepentimiento. Los apóstoles, después de Pentecostés, cuando la iglesia, surge la iglesia y se levantan a predicar, lo primero que predicaron era el arrepentimiento. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, porque la fe implica obediencia y el bautismo es un mandato. No se bautiza a los que es para salvarse, sino porque ya es salvo. Y de ese paso de obediencia al Señor. Y aquí dice, arrepiéntanse y bautícense. Amén. Un cambio de vida, un cambio de mentalidad y demostrar públicamente que tú has decidido seguir a Cristo en el bautismo. Ahí vas a recibir perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Hay muchos que dicen, no, yo ya tengo a Cristo, pero todavía no me quiero bautizar. Te estás engañando a ti mismo. ¿Sí? Cuando tú reconoces a Jesús como tu dueño y Señor, tú lo obedeces al instante. No estás, ya no decides tú, solo obedeces. Amén. Y más adelante en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 19 dice lo mismo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuándo son borrados sus pecados? Cuando usted se arrepiente de todo corazón y se convierte a Jesucristo, para que Él sea el Señor y Salvador de su vida. Entonces dice, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Toda la Escritura nos va a encaminar y llevar al mismo mensaje.
Tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que cambiar tu manera de vivir y tienes que rendirle tu vida a Jesucristo. Ya no puedes seguir haciendo lo que hacías antes, ya no puedes seguir viviendo como vivías antes. Tiene que haber una nueva manera de vivir, una nueva forma de vivir. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, los que no tenían a Dios, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Basta ya el tiempo pasado para andar fumando, tomando, emborrachándote en bailes, en cuantas cosas del mundo. Basta ya ese tiempo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso fue para otro tiempo. Antes de Pedro, del libro de Tito. No es TikTok por si acaso, ¿no? Tito. Capítulo 3 y versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo, o sea, ahora ya no, ¿sí? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos en otro tiempo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué pasó con Manasés? Alcanzó la misericordia del Señor cuando se arrepintió de verdad y clamó al Señor. Y lo que leíamos en Efesios, ¿verdad? Dios, que es rico en misericordia, aún estando muertos en pecados, por la fe en Jesucristo, nos salvó por su gracia. Nos salvó por su misericordia. Versículo 5 dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La palabra regeneración en el griego es neogenesis, nacer de nuevo. El lavamiento de la regeneración, cuando usted nació de nuevo, usted fue lavado de todos sus pecados. Y por la renovación en el Espíritu Santo, anakenosis, cambiar, es como decir, saquen este púlpito y pongan otro igualito a este. ¿Sí? Eso es renovar, cuando usted bota sus muebles y compra nuevos, ¿sí? Por eso dice que hemos sido rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Amén. En su naturaleza usted nace de nuevo, pero en su mentalidad usted tiene que desechar esa vieja mentalidad, ese viejo hombre, y adoptar la nueva, la mente de Cristo. Dios no cambia su esencia como persona, simplemente usted nace de nuevo. Pero en cuanto a su manera de pensar, usted tiene que desechar esa vieja manera de vivir y adoptar la nueva, la mente de Cristo. Amén. Entonces, regeneración, nacer de nuevo. Y renovación o anakenosis, dejar lo viejo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso lo hace el Espíritu Santo por medio de su palabra, que es el agua que nos purifica. Amén. Hablábamos de eso la otra vez. Todo eso implica ese arrepentimiento, ese cambio de vida. Volvamos al libro de Efesios, en el capítulo 2, desde el versículo 1 dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, ya no ahora. Las cosas viejas pasaron. Perdone que sea redundante en esto. En los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás está operando en ellos, entre los cuales también nosotros vivimos, repite, en otro tiempo, ya no ahora, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y eso me recuerda a las palabras de Jesús: igual que los demás, así mismo vas a perecer si no te arrepientes. ¿Sí? Sin Jesucristo, sin arrepentimiento, somos tan pecadores como cualquiera de esos otros, como esos crueles asesinos de la cárcel que matan a sus compañeros, como cualquier violador, como cualquier otra persona. Ante Dios todos somos iguales y el pecado es igual. Amén. Entonces, solo por la misericordia de Dios es que fuimos perdonados, como dice el 4, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Cuando usted deja de hacer lo que en otro tiempo hacía y decide cambiar su vida y venir a los pies de Jesús, es ahí donde usted alcanza la misericordia de Dios, alcanza ese regalo gratuito por gracia de su salvación, y usted es adoptado hijo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pero si usted se salta ese paso del arrepentimiento, no viene arrepentido, sino viene emocionado. Hay personas que, porque están pasando una enfermedad terrible, vienen a Cristo, luego se sanan y se van. Hay otros porque se están separando de la esposa o del esposo, o porque están yéndose a la quiebra en el negocio, o por cualquier otra situación, vienen a buscar a Cristo. Hay personas que están amenazadas de muerte, tal vez por una deuda, por algo, y entonces buscan de Dios. Pero cuando se terminó el problema, también se olvidaron de Dios, porque nunca dieron el paso del arrepentimiento, de decir: en verdad necesito de Jesús porque estoy perdido. En Juan capítulo 3 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que antes de venir a Cristo, yo ya estaba condenado, estaba muerto en delitos y pecados, estaba con mis 2 pies en el infierno. Pero ahí viene la salvación en Cristo Jesús. Él no vino a salvarme, como decía una lectura que decía, no vino a salvarme de la gripe, del COVID. Él no vino a salvarme de esas cosas. Él vino a salvarme del infierno. Y ese es el mensaje del Evangelio. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, no vaya a terminar en el lago de fuego, sino que tenga vida eterna. Eso implica que vaya a morar con Jesucristo. Cuando él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles un lugar. La decisión por Jesucristo es la decisión más importante de nuestra vida, porque esa decisión marca dónde usted va a pasar la eternidad. Esa decisión determina dónde usted pasará la eternidad: en el cielo, la salvación eterna con Cristo Jesús, en la presencia de Dios, o en la muerte segunda, la destitución, la separación eterna, el lago de fuego preparado para el diablo y sus demonios. Eso no es un mito, eso no es un cuento, eso no es una fábula, eso no es un chiste. Eso es tan grave y tan serio que Dios envió a su Hijo unigénito a morir en esa cruz para rescatarnos de ese destino, de ese lugar. Amén. Por eso la decisión más importante que usted puede tomar es reconocer por la Biblia que somos pecadores y estamos perdidos, arrepentirnos de todo corazón, humillarnos a los pies del Señor y pedir que sea nuestro Salvador, nuestro Señor, que perdone nuestros pecados, que salve nuestras almas. Amén. ¿Sabe usted qué significa SOS? Auxilio. ¿Sí? Save our souls. Salve nuestras almas. ¿Sí? SOS. Y eso es lo que usted necesita, la salvación de su alma. Hay personas que a veces buscan congregaciones, buscan ministerios, buscan cuantas cosas, pero no buscan la salvación de su alma. Hay personas que buscan una religión, pero no entienden, como dice el apóstol Pedro, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. La razón por la cual creemos en Jesucristo es para ser salvos, para que nuestras almas no terminen en el infierno. Amén. Y hoy en día, en muchos lugares no se menciona el infierno, pero es de ahí de donde Jesucristo vino a rescatarnos, porque ya estábamos perdidos yendo a ese lugar. Por eso
Qué importante es que hoy usted pueda decir lo mismo que el apóstol Pablo. Él dice en el libro de Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dice, ya no vivo yo, lo que yo era antes, ahora ha sido crucificado con Jesucristo. Y miren lo que dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. ¿Cuántos son de Cristo? Amén. Si usted es de Cristo es porque usted ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Amén. ¿Cuáles son las pasiones y los deseos de la carne? ¿Sí? La fornicación. Los que no tienen esposa o esposo buscan prostitutas, buscan mujeres fáciles para fornicar y de esa manera deleitarse en la carne. Muchos ya son casados, pero sin embargo no les es suficiente a su esposa o el esposo y cometen adulterio y dan rienda suelta a su carnalidad. ¿Cuántos viven atrapados por la lujuria, la pornografía, la homosexualidad? ¿Sí? Y no solamente eso, ¿sí? También la enfermedad del amor al dinero, la ambición, la codicia, la avaricia, la mentira, la hipocresía. Y todo eso es pecado. Dice un texto que todos los hipócritas iban a estar en un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. No hay pecado más terrible que la hipocresía. Ya predicamos eso. Amados hermanos, decíamos la semana pasada sobre los pecados ocultos. Y es que no podemos engañar a Dios. El Señor quiere que seamos genuinos. Y la única forma de ser genuino es cuando usted tiene un genuino arrepentimiento y una conversión genuina a Jesucristo. ¿Sí? Una conversión significa un cambio total. Como cuando usted va de aquí al Perú y convierte los dólares en soles. Es un cambio. Y conversión significa eso. He dejado el mundo para seguir a Cristo. He dejado el pecado porque amo la sangre de Jesús. He dejado los deseos de mi carne. Estoy crucificado. ¿Sí? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos para ahora servir al Señor. Amén. Pero si estamos viviendo una vida con una máscara, una doble vida. Aquí soy cristiano, pero afuera soy cristino o cretino. Si estoy viviendo con una máscara, una doble vida, ¿sí? Hoy en día los celulares, ¿sí?, dan esa facilidad para la lujuria, para el adulterio, para la inmundicia, ¿sí? ¿Y cuántos hombres seducen mujeres a través de celulares y viceversa? El adulterio abierto por medio de las redes sociales. ¿Cuántas personas usan las redes sociales para exhibirse? ¿Sí? Y suben fotos sensuales. Las hijas de Dios ya no se exhiben al diablo ni al mundo. Se guardan para Jesucristo. Pero es triste ver personas, dicen ser cristianas, pero son adictas al exhibicionismo. A subirse fotos, no realmente de una mujer casta, pura y santa, sino sensuales. Hombres, mujeres. Y todo eso, cuando dicen no sigan la corriente de este mundo, a veces están inmiscuidos y arrastrados por esa corriente. Pero ser cristiano implica que ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, hago cosas que Cristo haría y dejo de hacer cosas que Él no haría. Como Cristo es santo, si Cristo vive en usted, usted va a mostrar santidad. Como Cristo es puro, usted va a mostrar pureza. Amén. Y como Cristo es obediente al Padre, usted va a mostrar sumisión a Dios, obediencia a Dios. Es una nueva vida, es un cambio de vida. Amén. Que esta mañana el Espíritu Santo haya hablado a su corazón y podamos hacer lo que dice Pablo en 2 Corintios 13:5, examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe o estamos reprobados. Amén.